entrevistar hoy sobre la libertad de expresión. Perfecto, soy Javier Michelena, fundador de Paradiso Editores, la editorial ecuatoriana que se dedica, entre otras cosas, a publicar libros de periodismo, que son libros, hay poca costumbre en Ecuador de publicarlos. Entonces siempre estamos sobre este tema de la libertad de expresión, ¿no? Así que encantado de responder tus preguntas. Ya, vamos a empezar con la entrevista, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué significa la libertad de expresión para ti? La libertad de expresión es como el oxígeno. Las personas necesitan poder expresarse, necesitan poder pensar, necesitan poder decir lo que sienten. Es decir, el ser humano sin libertad prácticamente deja de ser humano y se convierte en un objeto. Entonces es casi como el oxígeno. Ya. ¿Tú crees que hay libertad de expresión en Ecuador? En este momento no. Fíjate que los medios de comunicación, que quizás son los que pueden servirnos como termómetro para medir qué tanta libertad de expresión tenemos o no, son acosados hoy como nunca, ¿no? Es decir, la ley de comunicación que está hoy vigente limita de tal manera la libertad de expresión, que es un derecho humano, ¿no? Es un derecho humano básico, de tal manera que no solamente sancionan por lo que publican los periódicos, sino que también sancionan, como fue el caso ayer con Ahora, por lo que no publican. ¿Sí? Entonces, ya el espacio que tienen los medios para generar opinión pública se ha reducido de tal manera que ya podemos decir con absoluta claridad que en Ecuador no existe este momento de libertad de expresión. ¿Cómo compararía usted la libertad de expresión en Ecuador con la de otros países latinoamericanos? Habría que hacer dos grupos, ¿no? Es decir, los países que siguen esto del socialismo del siglo XXI, es decir, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y un poco Argentina. Un poco Argentina porque en Argentina es un país que tiene más instituciones, ¿no? Y de todos modos hay todavía espacio dentro del sistema, sobre todo el sistema judicial, para que se puedan ventilar estos derechos. Pero en los países que forman parte del ALBA, prácticamente la libertad de expresión ha desaparecido. En países como Bolivia, por ejemplo, si tú quieres publicar libros como hacemos nosotros, tiene que pasar una censura previa. Es decir, tienes que llevar el original para que un funcionario lea y le parezca que eso está bien, se publica, y si no, no. Entonces eso es ya no solo quitarte la libertad de expresión, sino también la libertad de pensamiento. Ya, nosotros no estamos todavía en ese nivel, pero fíjate que ya hay cosas como las redes sociales que se quieren limitar, ¿no? Sí, lo que pasó con este personaje del Club de Ecuador, es que él ponía a través de Facebook las cosas allí, sus memes, las cosas y tal, lo persiguieron de tal manera que él dijo, no, me rindo, tengo que ver por la seguridad de mi familia y prefiero dejar de expresarme a través de las redes sociales, ¿no? ¿Tú crees que la libertad de expresión en Ecuador ha mejorado o empeorado en la última década? Ha empeorado totalmente, ¿no? Porque, te digo, la libertad de expresión permite que los ciudadanos puedan opinar sobre las cosas públicas. Entonces, hoy estamos viviendo un momento tal, qué sé yo, en lo económico, donde ayer se acaba de hacer una emisión de bonos, ¿no? Por 750 millones de dólares, a un interés del 8.5%. Y al mismo tiempo se acaban de confiscar los fondos del Fondo de Cesantía de los Maestros. De todo esto los medios solamente pueden informarte una parte, porque ya no puedes investigar, porque está sancionado eso penalmente. Es decir, si no hay un juicio de por medio, no se puede acceder a ciertos documentos. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita son los tiempos de la ley Mordaza, tanto en cuanto a lo que tiene que ver con opinión, como investigación periodística, que ya prácticamente no existe. Entonces, la situación para Ecuador se ha complicado terriblemente. ¿Podría usted comparar la libertad de expresión durante las dictaduras en Ecuador con la democracia actual? A ver, te lo voy a decir solamente por referencia, porque cuando estaban las dictaduras yo tenía como 16 años, entonces no recuerdo muy bien, ¿ya? Pero por referencias históricas, a ver, la última dictadura, digamos, la de Rodríguez Lara, clausuró, por ejemplo, el Universo, ¿ya? Lo clausuró durante 4 días. Este gobierno no ha clausurado ningún medio, ¿ya?
Eh, ¿Qué más? Radiovisión también fue cerrada en ese tiempo. Entonces allí tú puedes ver la diferencia que hay entre las dictaduras, como se hacían al viejo estilo, que es que los militares dan un golpe de Estado, se sienta un general y empieza a mandar en el país. Así se hacía antes. Hoy las dictaduras llegan por elección popular. Hay alguien que gana las elecciones, esa persona cuando llega a las elecciones dice todo lo que había antes de mí ya no vale, convoca una asamblea constituyente y modifica las leyes. Entonces obtiene los mismos resultados por mecanismos más civilizados, si quieren, ¿no? O sea, por ejemplo, fíjate que ya la revista Vanguardia ya no circula más, Diario Hoy está fuera de circulación, el comercio se vendió a un empresario que nadie sabe bien quién es. Entonces creas un ambiente jurídico que, sin recurrir a la violencia de los militares ni de las armas, acaba por limitar totalmente la libertad de expresión. ¿Será que los medios pueden suprimir la libertad de expresión y si pueden, cómo? Ya. Bueno, esta pregunta tenía que ver con la censura previa, ¿no? Es decir, eventualmente, a ver, ¿qué te digo? Se sostiene mucho eso, ¿no? Pero en realidad eso no es tan factible. ¿Por qué? Porque allí hay que plantearse cómo funciona un medio de comunicación. O sea un periódico, una radio o un canal de televisión, tiene por una parte la redacción, ¿sí? Que son los periodistas que están buscando la noticia, haciendo reportajes, realizando entrevistas y tal. Y por otra parte tienes la parte administrativa, que son los que se encargan de conseguir recursos, o sea, generar utilidades y pagar los costos operativos de los medios. Generalmente estos dos lados de la empresa no se interfieren entre sí, porque hay la falsa idea de que el dueño de un medio de comunicación es como en las películas de mafiosos, ¿no? Un tipo que está sentado allí con una mano y él dice, ¿sabes qué? A este que está aquí no me lo entrevistas y esta noticia yo quiero que salga y esta no. Eso no sucede en la vida real. O sea, los periodistas cada uno genera su noticia. Es como lo que tú estás haciendo ahorita. Haces las preguntas, ves a quién preguntas y sabrás cómo vas a procesar luego la entrevista. Entonces, eso es la parte de redacción del medio. Pero la parte administrativa tiene otras ocupaciones y otras tareas. Entonces, si bien se pueden dar casos de censura previa, no es muy usual, porque el fin último de un medio de comunicación es tener credibilidad. Y la credibilidad se consigue en la medida en que el trabajo informativo que tú hagas encuentre que los ciudadanos dicen, sí, es verdad lo que ellos me dicen, y yo prefiero creerle a lo que me dice el Universo, a lo que me dice Guavisa, y no lo que me dice este otro medio. Entonces, el capital de un medio es la credibilidad, y eso se construye con un periodismo libre. ¿Qué crees que se debe hacer para mejorar la libertad de expresión? O sea, lo primero, eliminar la ley de comunicación, porque una ley no te puede regular un derecho. Pues nosotros estamos al extremo tan absurdo que se ve la comunicación como un servicio público. Es decir, ahora la comunicación es igual que te provean de luz, de agua o de teléfono. Y eso es un derecho humano fundamental. No, digamos, la libertad de expresión. Luego los medios ejercen eso, ¿no? Ya. ¿Crees que los medios juegan una parte importante para mejorar la libertad de expresión? Por supuesto que sí. Porque los medios lo que hacen es, justamente como dice su nombre, ¿no? Mediar entre el poder, digamos en este caso el gobierno, entre las empresas y los ciudadanos. Porque es muy difícil que tú como ciudadano digas, ¿sabes qué? A mí me interesa saber si lo que está costando el proyecto Coca-Cola Sinclair son 2.000 o 2.500 millones. O sea, tú como ciudadano no vas a tener tiempo para hacer todas esas investigaciones, pero los periodistas sí. Entonces los medios lo que hacen es estar al medio entre el ciudadano y las fuentes. Entonces se dedican a obtener la información, a dar opiniones, a crear una opinión pública. Entonces crean el clima para que la libertad de expresión exista. Porque el ciudadano solo, frente al poder del Estado, está destinado a ser aplastado. O sea, uno solo no puede. Entonces, si tienes varios medios con distintos puntos de vista, creas un marco de libertad. Ya, eso es todo. Gracias. Sí, te agradezco a ti, ¿no? Magnífica, magnífica. Gracias. ¿Y cómo así estás haciendo este trabajo?